ahí está iniciando la grabación. Mientras tanto, vamos colocando esta primera parte. Bueno, me van contando si lo pueden ver, chicos, a esto. Sí, pero se ve bien. Bárbaro. Bueno, segundito. Y ahí empezamos. Y damos inicio. Bueno, ahí nos quedó por acá. En el día de ayer empezamos a charlar de este singular e importante atributo de las personas, cuál es el de la capacidad, ¿no es cierto? Veíamos que la capacidad es la aptitud o el grado de aptitud que tienen las personas para ser titulares de derechos y de relaciones y de deberes jurídicos y para ejercerlos por sí. Esto nos daba dos posibilidades, ¿no es cierto? La capacidad de ejercicio, antes denominada capacidad de obrar, que es la que le permitía a la persona ejercer por sí misma sus derechos. Y una capacidad de titularidad o de goce, que es la capacidad de derecho, ¿no es cierto?, la que le permitía al sujeto ser titular de los derechos. Siempre la regla era la capacidad. La excepción, la interpretación restrictiva, estaba dada en la limitación a la capacidad. La capacidad de derecho era la incapacidad de derecho era la imposibilidad de ser titular de ciertos derechos, de ciertas relaciones, que a determinada clase de personas, mientras se mantuvieran en esa situación, se las colocaba o se les impedía ser titular de estos derechos. Los jueces, los abogados, los contadores que hubieran participado como peritos o cualquier persona que hubiera participado como auxiliar en un proceso judicial, los funcionarios públicos de los bienes que tuvieran en su cuidado, los padres no pueden realizar contrataciones respecto a los bienes de sus hijos mientras estén vinculados por la responsabilidad parental, etc. La incapacidad de ejercicio, por el contrario, no era protectiva de la comunidad como sí lo es la incapacidad de derecho, sino del propio incapaz. Veíamos que encontramos a las personas por nacer, a los menores y a aquellos que no tuvieran una madurez o una posibilidad de desarrollo, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿no es cierto? Y que se les restringían ciertas y determinadas situaciones en función de esa vulnerabilidad que presentaban y para protegerlos a los mismos. Comenzamos viendo lo referente a los menores de edad, ¿no es cierto? A aquellas personas que no hubieran cumplido los 18 años, que el código los establece como una clasificación, ¿no es cierto? Hasta 13 años como niños y de 13 a 18 como adolescentes. No obstante, no perdemos de vista que en función de la Convención de los Derechos del Niño, suscripto por la República Argentina y que forma parte del bloque de constitucionalidad, se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Bien, allí comenzamos viendo algunas cosas que los adolescentes podían hacer, algunas cosas para las que requerían autorización, otras para las cuales requerían autorización del juez y no de los padres, y otras que podían realizar por sí mismos. Habíamos visto que por sí mismos podían los menores adolescentes, o sea, ya más de 13 años, reconocer hijos extramatrimoniales, si tuvieran un título habilitante, ejercer su profesión, esto es importante, administrar y disponer de los bienes que hubiera adquirido con su trabajo y estar en cualquier proceso vinculado con esto. Reconocer hijos extramatrimoniales, artículo 680 del Código Civil.
administrar y disponer de los bienes adquiridos con su trabajo y estar en cualquier tipo de proceso vinculado, el artículo 30 del Código Civil, al igual que el ejercicio de la profesión habilitante. Es importante que desde menores se les reconoce a las personas la posibilidad de indagar si tuviera alguna duda o si tuviera certezas, pero que no supiera de dónde ha principiado su origen, a iniciar una acción judicial en pos de tal. Eso lo tenemos en el artículo 596, último párrafo del Código, ¿no es cierto?, autoriza a esta circunstancia. ¿Recuerdan cuando hablábamos ayer de los menores, de los niños no adolescentes que podían solicitar suministros con autorización judicial? Bueno, cuando ya fueran adolescentes, si es que estuvieran fuera del hogar y cuentan con el asentimiento de un adulto responsable, pueden tomar deudas para los suministros. Y eso lo vamos a ver en el artículo 667 del Código Civil, ¿no es cierto? Sería el caso de unos menores que tuvieran de un viaje de estudio ya en años avanzados del secundario y necesitaran por alguna circunstancia extraordinaria proveerse de suministros, alimentos, medicamentos, hospedaje o alguna cuestión similar, a llegar a ellos con solamente o con el acompañamiento de un adulto que los acompañara y que estuviera como responsable. Pueden a partir de los 16 años las personas trabajar. Se puede celebrar contrato de trabajo a partir de los 16 años. Eso lo vemos en el artículo 32 y 33 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la 2744. A partir de los 16 años, prestar el consentimiento a los progenitores para hacer contratos por servicios, prestar o aprender algunos oficios. Veíamos que cuando veíamos recién o con anterioridad en la clase pasada, que necesitaba la autorización de ambos padres, si no era adolescente, para poder ejercer algún oficio, arte o profesión. También a partir de los 16, no es que el menor que quiera le tiene que pedir a los padres que lo autoricen, sino que los padres que quisieran que sus hijos trabajaran necesitan su asentimiento también para que esto ocurra. Artículo 682 del Código Civil. Si estuviera trabajando, que es lo que vimos anteriormente, tuviera alguna profesión o ejerciera alguna industria, puede realizar cualquier tipo de acto que esté vinculado con ese empleo, con esa profesión, con esa industria, con esa tarea que desarrolla. Es el 683 el que nos dé esa autorización, porque si no colocaríamos a este menor en una situación de disparidad respecto de sus colegas o respecto a aquellas personas con las cuales interactuar en el ejercicio de su actividad. Cualquier duda me van diciendo, recuerden que yo acá no lo veo. Esto es una modificación importante del régimen anterior, este primer punto que vemos acá y que lo establece el 644 del Código Civil y Comercial, que es que los menores pueden ejercer la responsabilidad parental de sus propios hijos. O sea, tenemos el caso, usualmente estamos hablando de niñas madres, ¿no es cierto? De niñas, adolescentes, que no han cumplido aún los 18 años y que tengan hijos, ¿no es cierto? Con el sistema anterior no ejercían la patria potestad, sino que le ejercían quienes ejercían la patria potestad sobre ella, sobre ellos, ¿no es cierto? Que eran sus propios padres, los abuelos. En este caso no, aunque no sean mayores, o aunque no sean habilitados para el ejercicio de actos de la vida civil, estas niñas madres, digo yo niñas madres porque es la que habitualmente se encuentran en esta situación, ejercen la responsabilidad parental con el acompañamiento de sus propios padres o representantes o tutores. Esto es importante, como les decía, porque es un cambio, un giro, un cambio de paradigma, ya que, por ejemplo, es necesaria este consentimiento o esta actividad para dar en adopción, ¿cierto? Antes podría o estaba la posibilidad que lo hiciera quienes ejercieran la representación, en este caso
no es así. Si contara con la madurez necesaria y requiriéndose un patrocinio letrado, puede promover juicio contra sus progenitores. O sea, si hubiera un interés distinto entre él o la menor con sus progenitores, alimentos, lugar de habitación, tareas, lo que fuera, que comprometa sus derechos, puede este menor demandarlo con, por supuesto, el acompañamiento de un patrocinio letrado, lo que se conoce como el abogado o la abogada del niño. Si fuera alguna cuestión de urgencia, en el Ministerio Público facilitaría uno de sus letrados para que acompañe al menor, ¿no es cierto? Entonces, esto puede hacerlo, por supuesto, no le va a pedir permiso a sus representantes para demandarlo, ¿no es cierto? Eso nos da el artículo 677 del Código Civil. Y ya sí, los menores, adolescentes, o menor, antes se los llamaba menores adultos, los menores adolescentes, pueden ser mandatarios en función del 1323. ¿Cuándo deja una persona de estar contemplada en los términos del artículo 26 y sujeta, ¿no es cierto?, una representación y estar enmarcada dentro de lo que es la restricción a la capacidad o la incapacidad por menor edad? Esto puede terminarse de dos maneras. Lo normal, lo habitual, lo absolutamente mayoritario, es que ocurre llegado a la mayoría de edad, que es lo que hablamos el día de ayer, cuando la persona cumple los 18 años, ¿no es cierto? A las 0 horas del día que cumple los 18 años, cesa la incapacidad. Y otra manera es a través del sistema de la emancipación civil, que es un adelantamiento de la capacidad de ejercicio. Les vuelvo a repetir, cuando se produce la mayoría de edad o se produce la emancipación, se dan una serie de circunstancias jurídicas en ese mismo instante. Por ejemplo, deja de tener domicilio legal y pasa a tener un domicilio real. Deja de estar sujeto a una representación y adquiere plena capacidad de ejercicio. En fin, desaparece la limitación en su capacidad de ejercicio y adquiere plena capacidad de obrar, capacidad de hecho, capacidad de ejercicio. Eso ocurre a las 0 horas del día que cumple los 18 años. Existe una institución que permite al menor adelantar el ingreso a la capacidad, que es la emancipación. Para llegar a la emancipación se podían dar dos caminos, ¿no es cierto? El Código Civil en su momento, dictado por Vélez Sarsfield, solamente reconocía la emancipación por matrimonio. Después se incorporó la emancipación dativa, la emancipación por la autorización de los padres, que era para los menores que, habiendo cumplido 18 años, se les otorgaba la autorización para ejercer actos de la vida civil, digamos, a través de escritura pública. Cuando baja la edad nupcial a los 18 años en la República Argentina, la emancipación dativa o por habilitación de edad desaparece. En nuestro sistema, la única manera por la cual un menor accede a la anticipación de la capacidad de ejercicio es por el matrimonio. Cuando un menor contrae nupcias, recordemos que la edad nupcial es los 18 años. Si ustedes quieren casarse, han cumplido los 18 años, van solos con su DNI al registro civil y piden la realización del trámite del matrimonio. Si tuvieran entre 16 y 18, o sea, 16 o 17, con autorización de ambos progenitores, si es que viven ambos, pueden contraer matrimonio. Si tienen menos de esa edad, es necesario el procedimiento de dispensa judicial al que ayer hicimos mención. Si tuvieran entre 16 y 18 y alguno o ambos progenitores no lo autorizaran,
se puede plantear esa situación, como recién veíamos, que puede plantear acciones judiciales pidiéndole al juez la venia supletoria, que se llama, o sea, que supla la autorización de los padres si es que estos deciden no autorizarlo a contraer matrimonio o autorizarla a contraer matrimonio. De todos modos, eh, por el solo hecho de contraer matrimonio en la menor edad, se produce la emancipación del menor. O sea, el menor pasa a ser una persona habilitada para ejercer sus derechos. Esto simple y sencillamente porque se entiende incompatible el estado de esposo, de esposa, con la sujeción a una representación, ¿no es cierto? Sería que el esposo le tiene que ir a pedir permiso a la mamá para hacer un trámite, ¿no es cierto? A su mamá para hacer un trámite. Necesita constituirse en un aportante en su hogar, en un trabajador, en alguien que lleve adelante una nueva familia, con lo cual es incompatible esta situación para los dos integrantes con la sujeción a una representación, ¿no es cierto? A una responsabilidad parental. Entonces, contrayendo simplemente por el hecho de contraer matrimonio, se produce la emancipación de esta persona y la habilitación para el ejercicio de cualquier actividad como si fuera un mayor. Fíjese, hemos colocado el artículo 27 en pleno porque ahí están establecidas todas las alternativas de esta circunstancia. La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este código. La emancipación es irrevocable, o sea, se casa a los 16, se divorcia a los 17, sigue siendo emancipado. La nulidad del matrimonio, eso es distinto porque es dejar sin efecto el matrimonio, no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir este punto? Cuando una persona se casa y se emancipa, aunque ese matrimonio naufrague, se lo va a considerar ya habilitado y emancipado. Si el matrimonio se anula porque, por ejemplo, alguno de los requisitos necesarios para contraer matrimonio no se dan, por ejemplo, porque haya un vínculo familiar, porque uno de los cónyuges esté casado y no haya hecho su divorcio, etc. Entonces, la nulidad del matrimonio, nos dice el 27, no deja sin efecto la emancipación. Solo sí lo va a dejar para aquel cónyuge de mala fe, para quien cesa a partir del día que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. O sea, el juicio de anulación de matrimonio, cuando llega la sentencia, el responsable, el que sabía que existía algunas circunstancias que impedían la realización del matrimonio y aún así continuó con la tarea, se va a revocar la emancipación sobre él, no sobre el otro cónyuge. Bueno, después este es un agregado, el párrafo final, que no hace la esencia, pero lo mencionamos. Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder recibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si cuando Juan tenía 10 años, un tío le dijo, cuando vos seas mayor de edad, yo te voy a regalar un auto o una casa, y se casa, o sea, contrae nupcias, este niño a los 16 años, no le va a poder exigir al tío que cumpla con esa obligación que asumió. Va a tener que esperar a que cumpla los 18 años, ¿no es cierto? Porque si bien cesó la restricción a su capacidad de ejercicio, no quiere decir que por haber salido de este estado de menor edad, puede exigir a lo que su tío se había comprometido porque él tenía una expectativa de cumplimentar en determinado momento. Simplemente eso es su último punto. Veíamos que eso es lo que nos decía el 27. El 28 y el 29 nos hablan de los que son los actos absoluta y relativamente prohibidos para estos menores que, habiendo contraído nupcias, se colocaron respecto de la capacidad en un pie de igualdad con los adultos.
Estos puntos, el artículo 28 y el artículo 29, son las diferencias respecto a la posibilidad en el ejercicio de los derechos que los menores no pueden quebrantar o superar aún siendo emancipados. Los actos absolutamente prohibidos del artículo 28 son un grupo de acciones que no pueden realizar bajo ningún punto de vista. O sea, no hay manera que aún estando casados puedan realizar estos actos ni con autorización judicial, ni siquiera un juez los puede autorizar. Si un juez los autorizara, ese acto es nulo. ¿Qué es lo que es absolutamente prohibido para estos menores? Y van a tener que esperar el día de cumplir los 18 años de edad. No pueden aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. Esto es, obviamente, para los menores que no tuvieran progenitores o que teniéndoles se hubiera extinguido o se les hubiera hecho cesar la responsabilidad parental y su representación estuviera dada a tutores. Entonces, los tutores no solamente acompañan al menor, dirigen su persona, sino que administran sus bienes. Pensemos en un menor cuyos padres hubieran fallecido. Los tutores administran sus bienes y acompañan al menor en las distintas actividades que requiera su propia persona. No van a poder, mientras se encuentren sin haber cumplido los 18 años de edad, aprobar la rendición de cuentas que el tutor realice sobre las actividades que hubiera realizado, ejercido en función de sus bienes. ¿Sí? Si se quiere liberar el tutor, tendrá que presentar un procedimiento judicial de rendición de cuentas o esperar hasta los 18 años de esta persona que decida liberarlo aceptando la tarea que realizó, ¿no es cierto? O sea, aprobarlas y darlas finiquito, darlas por terminada, que su tarea ha concluido. Tampoco pueden, bajo ningún punto de vista, donar los bienes que estos menores emancipados hubieran recibido a título gratuito. O sea, no pueden regalar las cosas que a ellos les hubieran regalado. No pueden regalar las cosas que hubieran recibido por herencia. ¿Sí? Todo lo que recibieron a título gratuito, si ellos quisieran a su vez donarlos o sacarlos de su patrimonio, sin contraprestación alguna, tendrán que esperar a cumplir los 18 años. Tampoco pueden ser garantes, no pueden afianzar obligaciones por el inciso tercero del artículo 28. También he mirado con cierto resquemor por parte del derecho otro acto que no es absolutamente prohibido, pero sí es relativamente prohibido. O sea, que sí lo van a poder hacer, pero solamente contando con autorización judicial. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 29? El emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes que hubiera recibido a título gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o ventaja evidente. O sea, volvemos a los bienes que hubiera recibido por herencia, por donación, por testamento. Bienes que hubiera recibido o hubieran ingresado a su patrimonio a título gratuito. Esos bienes, para sacarlos de su patrimonio de manera gratuita, van a tener que esperar a tener 18 años. Para hacer actos de disposición respecto de esos bienes a título oneroso, o sea, para venderlos, van a requerir la autorización judicial y siempre y cuando sea una circunstancia necesaria, porque la necesitan para vivir, o de una ventaja evidente. Eso lo va a resolver, ¿no es cierto?, el juez en cada caso en particular, ¿cierto? Si la ventaja es vender un auto que recibieron como herencia para comprarse uno nuevo, fruto del trabajo que el joven matrimonio ha realizado, el juez lo va a autorizar sin demasiadas complicaciones. Bien, si quieren, mientras tanto, vamos charlando de esta parte y si no, vamos colocando la presentación de la segunda parte.
Me cuentan si la ven. ¿Eh? Sí se ve. Bárbaro, muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a la segunda parte. En rigor, estamos siempre hablando, ¿no es cierto?, de esta capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Porque la capacidad de derecho o de titularidad de derechos, de relaciones y de deberes jurídicos ya la tenemos absolutamente claro, ¿no es cierto? O sea, las personas pueden ser titulares de cualquier derecho en principio, salvo aquellas que por alguna situación en particular tienen vedado acceder a determinados derechos. Una vez que hubieran accedido a determinados derechos o que se enfrenten a la posibilidad de acceder a los mismos o que necesiten o quieran acceder a un determinado derecho, hay que ver si la persona humana de la cual estamos hablando puede hacerla por sí misma o no. El derecho puede en determinadas situaciones proteger a la persona humana y quitarle o restringirle la posibilidad de que sea ella sola quien lleve adelante el ejercicio de sus derechos. Hemos visto la persona por nacer, el menor de edad y aquellos que por su particular situación presentaran alguna vulnerabilidad que hiciera necesario que la misma no ejerza por sí misma sus derechos o que requiere el acompañamiento de otra persona. Bueno, como sabemos o como hemos planteado en esta misma unidad, en esta misma unidad, estamos dentro también, ¿no es cierto?, del microsistema de la capacidad, igual que como vimos allá, ¿no es cierto? No lo vamos a demorar. Sí vamos a hacer hincapié en esta parte, en la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que desde el año 2014, desde diciembre de 2014, forma parte del bloque de constitucionalidad del artículo 75, inciso 22. ¿Por qué me hará esto? Bueno, acá en el día de hoy, lo que vamos a charlar hoy, en esta horita en la que nos hemos juntado, vamos a hablar en esta última parte de esta unidad, de personas que por vulnerabilidad o por alguna circunstancia no pueden ejercer sus derechos. Vamos a distinguir dos situaciones. Una de incapacidad. Tenemos que tener claramente planteado dos circunstancias distintas. La de la incapacidad y de la restricción a la capacidad. O la limitación, ¿no es cierto? ¿A quién vamos a considerar incapaz? Incapaz o la incapacidad es cuando una persona humana no tiene ninguna posibilidad de interactuar con su entorno. O sea, no tiene ninguna posibilidad de interactuar. Por esa circunstancia, no puede expresar su voluntad de ninguna manera, por ningún medio y por ningún formato. Ni siquiera con alguien que lo acompañe o lo apoye. Perdón. Esta persona que se encuentra en esta situación, que no tiene ninguna posibilidad de interactuar con el medio, con otra persona, no hay ninguna forma que pueda transmitir su voluntad, se designa o se denomina o se establece como incapaz en una sentencia judicial y se le coloca un representante, ¿no es cierto? Como la persona por nacer. Otra persona va a actuar en su nombre y representación para ejercer sus derechos. Esto hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial era un remedio bastante habitual.
una persona que no supiera darse a entender por escrito prácticamente caía en esta situación. Era un sistema de representación o de sustitución, ¿no es cierto? Se reemplazaba a la persona del incapaz por la de un representante que iba y actuaba en su nombre. Entonces el incapaz se quedaba cuidado, protegido en su casa. Eran muchas las personas que se encontraban en esta alternativa. Hoy en día, para pensar en una persona designada como incapaz, casi deberíamos pensar en alguien que está en coma, ¿no es cierto? Para designar incapaz a alguien, pensemos en alguien en coma. No sé, Cerati cuando le dio su ACV hasta el día de su fallecimiento, una persona en postrada, sin poder moverse y sin manifestar ningún tipo de manera su voluntad. Eso es hoy un incapaz, ¿no es cierto? Incluso si nos vamos al artículo 12 de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos habla, ¿no es cierto?, del respeto a la dignidad de la persona, a la autonomía individual, ¿no es cierto?, que hace hincapié en la libertad que tienen que tener las personas para tomar sus propias decisiones, ¿no es cierto?, y que esto sea independiente de otros. O sea, es un criterio o un concepto convencional que viene de la Constitución Nacional. Entonces, la incapacidad o declarar incapaz a una persona es casi la última posibilidad, casi la última alternativa. Bueno, entonces, como hemos venido diciendo, siempre la regla es la capacidad, ¿no es cierto? La capacidad es lo que se presume, es lo que tenemos que establecer. Para que una persona sea declarada incapaz, hay que realizar toda una serie o poner en marcha una serie de mecanismos para que ésta llegue a su concreción. Razón por la cual esta es una excepción. Esa restricción a la capacidad de ejercicio tiene que ser expresamente indicada en una sentencia judicial. Y tiene que, por supuesto, ese procedimiento estar sujeto a las garantías. Aquí entra en juego fundamentalmente la ley de salud mental, la 26657, donde incluso nos dice en su artículo 5, la ley de salud mental, que existe un diagnóstico que plantea alguna patología en la salud mental, en ningún momento autoriza pensar que la persona es incapaz, sea cual sea el diagnóstico que ésta tenga. La ley de salud mental es una ley que trajo sus avances, trajo sus cuestiones, ustedes la habrán escuchado seguramente en crisis, por así decirlo, porque personalidades muy conocidas eh, tienen hechos lamentables o arriban a circunstancias lamentables y parecele caérsele a la ley como la responsable de la misma, ¿no es cierto? ¿Por qué no se atendió de otra manera a Maradona? ¿Por qué no se hizo con Chano un abordaje preventivo y estas personas se encontraban libres? Eh, y se le echa la culpa a la ley de salud mental. En realidad ya vamos a ver algunas cuestiones de tratamiento en estas situaciones, pero usualmente las leyes no son malas. Usualmente lo malo es, o los que actúan mal son las personas al momento en el cual llevan estas leyes o estas normativas a, a la vida real, a la vida cotidiana. Bien. ¿Por qué se me cruje de esa forma? Entonces, la persona, estamos siempre hablando de acá al final, vamos a hablar siempre de capacidad de ejercicio, de la capacidad de las personas para llevar adelante sus propios derechos. Para restringir la capacidad, para achicar la capacidad que una persona tiene, solamente se puede hacer de manera excepcional, de manera acotada, de manera breve, lo más breve posible, lo menor posible. Cada vez que a una persona se le restringe la posibilidad de ejercer sus derechos por sí mismo,
tiene que ser en favor de esa propia persona, para proteger sus derechos, para proteger sus bienes. Cuando se realice un abordaje sobre una persona, judicial, un abordaje estatal, por ejemplo, secretarías dependientes de la provincia, la CENAF, cualquier situación, cualquier abordaje estatal, la municipalidad, quien fuera, tiene que ser abordajes de tipo interdisciplinario. O sea, no solamente un psiquiatra, no solamente un psicólogo. O sea, son muy distintos los psiquiatras y los psicólogos. Los psiquiatras son médicos, ¿no es cierto? El médico va a diagnosticar una depresión y nos va a dar un medicamento para mejorar esa situación y que circunstancias biológicas eh, inhiban o depriman o estimulen circunstancias dentro del organismo para que esas emociones se atemperen o mejoren. Un psicólogo lo que va a hacer es un abordaje para llegar a las causas más profundas y ver si solucionando esas causas, el estado en el cual la persona se encuentra puede salir del mismo. Hay momentos, por supuesto, de necesidad de abordaje en donde imperiosamente la mano médica es necesaria, pero a largo plazo, si es que fuera posible, el abordaje psicológico sería lo ideal. Entonces, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, abogados, etcétera, ¿no es cierto? El abordaje que se tiene que realizar tiene y debe ser interdisciplinario. Siempre la persona cuyos derechos están en mira de restringir tiene que participar del proceso. Tiene el derecho de participar en cualquier proceso judicial que se involucre y tiene derecho a la asistencia letrada. No una persona por ser mayor o porque toda la familia diga que pobrecito está loco, tiene que participar, hay que escucharlo, hay que asistirlo y tiene el derecho de tener una asistencia letrada propia. La Corte se conmovió, se movilizó mucho, ¿no es cierto?, con un caso el caso Tufano, ¿no es cierto?, un señor Tufano, quien estuvo 25 años recluido, internado, por decisión de su familia, sin encontrarse en una situación de que fuera necesario ese abordaje. Dicho por los propios miembros de la Corte, fue un caso que los impactó de sobremanera. Y tomando ese fundamento en miras, lo llevaron a la norma cuando dos de sus miembros, Lorenzetti y Hayton de Nolasco, formaron parte de la comisión redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial. Por eso la ley, el derecho, ve como una cuestión muy excepcional la de restricción de derechos y que siempre tiene que haber participación. O sea, a ver, pobre, ¿no es cierto? Porque no puede ya decir absolutamente nada. Pero podemos pensar que Maradona no estaba en condición de ejercer o llevar adelante sus derechos. Bueno, que se someta a un procedimiento, sometámoslo a un procedimiento que requiere un abordaje interdisciplinario, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapistas, asistentes sociales, abogados, contadores, que manifiesten o que expresen la evolución de su patrimonio y los ingresos y los egresos del mismo, pero tiene que tener participación personal. El juez lo tiene que escuchar y tiene que participar. Vamos avanzando. Entonces, para que ocurra una intervención estatal, para que el Estado diga, hay un ciudadano, hay una persona en situación de vulnerabilidad que requiere un abordaje por parte del Estado, decimos, tiene que ser una participación interdisciplinaria, así nos lo plantea el artículo 31, inciso C, del Código Civil y Comercial,
en atención a un modelo social, un abordaje interdisciplinario. No puede haber, y está expresamente establecido en el mismo artículo 31, inciso D, que no tiene que haber ninguna discriminación en las circunstancias o el modo en el cual las personas se comunican. Les repito, hasta el año 2015, los sordomudos que no se supieran dar a entender por escrito eran considerados incapaces. O sea, hoy en día no se limita o no se plantea que el modo en el cual una persona se comunique con el exterior sea por escrito. Cualquier medio, señas, gestos, sonidos, supónganse que incluso una sola persona los entendiera. Bueno, a través de esa persona no puede haber ningún tipo de discriminación en estas circunstancias. Ningún tipo de lenguaje oral, de señas, cualquier forma de comunicación no verbal que permita establecer, ¿no es cierto?, el modo en el cual la persona se establece, se comunica, se expresa, del modo que fuera. Cualquier medida que se adopte, que se tome, tiene que ser lo menos restrictiva posible de los derechos de esta persona. Seguimos con el artículo 31, inciso F. También nos vamos a todas las prevenciones, ¿no es cierto?, de la Ley de Salud Mental 26657, la Ley Provincial de Córdoba, la 9848, que también nos habla de estas alternativas, de la Convención para los Derechos con las Personas con Discapacidad, todas los distintos plexos normativos aplicables que conforman el microsistema de la capacidad y que tratan especialmente esta situación de los vulnerables, arriban a la conclusión de que las medidas que se adopten tienen que ser lo menos restrictivas posibles de los derechos de la misma. Y la persona siempre, la persona del vulnerable o del pretenso vulnerable, tiene que ser parte y tiene que estar dado en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional, que nos habla del debido proceso. El debido proceso es la posibilidad de presentarse a la alternativa judicial en la cual se dirimen sus derechos, defenderse, presentar pruebas, que haya doble instancia. O sea, no puede haber nunca un procedimiento que se agote en una sola instancia, requiere que otra lo pueda revisar. Todas estas cuestiones es lo que se conoce como el debido proceso. ¿No es cierto? El debido proceso está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de ahí baja a todas las circunstancias, y en esta alternativa, sea cual sea la circunstancia en la cual la persona se encuentra, ella debe ser parte. El juez tiene que ir y le tiene que ver. Si no tiene ninguna posibilidad de interactuar con el entorno, habrá que presentar los certificados, tendrá que abordar el equipo interdisciplinario de la situación de esta persona y el juez ir a verla. No puede quedarse, pues, limitando derechos de esta persona, ¿no es cierto?, simplemente con certificaciones y demás. Perdón. No sé si me pasé. Bien. Para poder, no sé qué aprieto acá, chicos. Esperen que me pasó mucho. Estamos acá, sí. Bien, voy a hacer para atrás, entonces no toco más nada. Para poder iniciar un abordaje en cuanto a plantear la restricción de la capacidad de una persona, es necesario, en primer lugar, que tenga los 13 años de edad cumplidos. ¿Por qué? Porque si no, a ver, ¿para qué dijimos que todo este procedimiento? Para protegerlo, para el cuidado de este menor, para el cuidado de esta persona vulnerable. Entonces, si aún no ha cumplido los 13 años, estamos en presencia de un niño no adolescente que tiene sobre sí todos los elementos protectivos de la minoridad, ¿no es cierto? Entonces resulta inconducente aplicarle otra circunstancia que lo tienda a proteger. Ya está protegido por esto, dejémoslo tranquilo. Después vemos,
Si avanza su situación o lo que fuera, vemos. Entonces, recién se podrá empezar a plantear esta alternativa una vez que la persona supuestamente vulnerable hubiera cumplido los 13 años de edad. Habiendo cumplido los 13 años de edad, tiene que tener o tiene que presentar una adicción o una alteración mental que sea lo suficientemente prolongada en el tiempo. Si no, en tiempos de normalidad, todos los sábados de la noche estaríamos declarando incapaces a un montón de gente, ¿no es cierto? Tiene que tener una alteración mental lo suficientemente prolongada que lleve a hacer presuponer que se va a mantener en ese estado, que va a continuar en esa situación y en atención a ello va a afectar el desarrollo de la vida cotidiana que esta persona tenga. Esa alteración, esa aflicción, esa adicción prolongada tiene que ser grave, tiene que producirle un efecto de menoscabo en las decisiones que éste tome que lleven a un deterioro en su patrimonio, en sus bienes o incluso en su propia persona, ¿no es cierto? Al no destinarse cuidados. Entonces, ¿no es cierto? Esta adicción o alteración mental prolongada tiene que tener una gravedad o una entidad que lo justifique. Hay que apreciar en el caso en concreto que con el pleno ejercicio de la capacidad de obrar, de la capacidad de ejercicio, resulten daños a la propia persona o a sus bienes. Y es necesario establecer si el sistema de apoyo, ¿no es cierto?, con ajustes razonables a cada una de las personas y en atención de sus necesidades y las circunstancias de esta misma, no resultan adecuados o en qué circunstancias. A ver, el modelo anterior que traíamos era un modelo de sustitución, era un modelo de reemplazo. Mire, señor juez, esta persona tiene una vulnerabilidad que realmente lo coloca en una situación difícil en su vínculo con los terceros. Listo. Sentencia, Juan es representante de Pedro. Pedro se quedaba en su casa e iba Juan a hacer todo lo que Pedro requiriera. Eso ya no puede pasar más, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer un abordaje individual. El juez tiene que comprometerse en cada caso, en cada circunstancia, con cada persona. Tiene que seguir ese caso de manera puntual, presente, individual. Tiene que ser cognoscible. Y una persona que presente una vulnerabilidad mental o en función de relación es como una persona que tenga una dificultad física. Dificultades físicas tenemos todos. Que van progresando a medida que vamos transitando la vida, ¿no es cierto? Las aptitudes van disminuyendo. Y ni hablar, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente. Entonces, por ahí vemos que una persona se encuentra reponiéndose de un accidente de tránsito, por ejemplo, y requiere asistencia para caminar, para bañarse, para peinarse, los que tienen pelo, para higienizarse, para hacerse de comer, y puede que esas limitaciones se vean extendidas en el tiempo, pero que pueden ir mejorando o no, o empeorando. Y cada persona es como un mundo, ¿no es cierto? Cada familia es como un mundo. Hay familias que tienen cuantiosos recursos patrimoniales y económicos, entonces pueden adaptar su casa a las necesidades del integrante que requiera atenciones particulares, pueden contratar profesionales, fonoaudiólogos para que vuelva a hablar de la mejor manera, kinesiólogos para que pueda mejorar las lesiones corporales que tuviera, traumatólogos, etcétera. Y puede quien no tenga los recursos materiales suficientes en cuanto a patrimonialidad para eso. Puede que viva en un barrio de los denominados populosos,
pero que tenga muchos tíos, muchos primos, muchos amigos, haya sido partícipe o ha formado y forma parte de un club deportivo, de una vecinal, de una iglesia, y recibe apoyo de varios vecinos, tíos, primos que le dan una mano, como puede aquel que esté solito, que esté solita y que no tenga recursos económicos, entonces sea el Estado el que tenga que encargarse absolutamente de él o de ella. Hay que estar a cada caso en particular y el juez tiene que estar presente, el tribunal tiene que conocer cada una de estas circunstancias. Solamente se va a poder limitar en el ejercicio de sus derechos a aquellos actos que en ejercicio de su plena capacidad lo comprometiera. Entonces, por ejemplo, si una persona a simple vista es normal, si ustedes quieren denominar como un concepto, simplemente para que nos podamos entender en el ejemplo, y se pierde o su vulnerabilidad está dada frente al juego, por ejemplo, y bueno, se le puede impedir que ingrese al casino. El juez liberará una orden en los casinos de la región, de la ciudad, diciéndole fulano tal no puede entrar. Entonces de esa forma se lo puede proteger y se lo limita en su ejercicio de derecho, ¿no es cierto? No puede ir solo de última. O no puede realizar actos de disposición. Si quiere alquilar una casa puede, pero si la quiere vender, no. Va a tener que requerir la autorización judicial, el acompañamiento, etc. Hay que establecer puntualmente de qué estamos hablando. Entonces, dos aspectos se nos van a presentar con este vulnerable, con esta persona que si lo dejamos solita, esta persona que interactúe con el resto, va a traer aparejado inconvenientes, va a verse afectado su patrimonio, sus bienes. Entonces, para declararlo incapaz, que implica, como en el sistema anterior, esta persona se queda en su casa y va a ir otro en su representación con una sentencia a ejercer todos los actos. ¿Qué tiene que ocurrir? Que sea algo excepcional, que la persona se encuentre absolutamente incapacitada para actuar con su entorno, que esté enteramente imposibilitada de expresar su voluntad, por cualquier modo, ¿no es cierto? Por cualquier forma, sin tipo de limitación, la circunstancia por la cual pudiera expresarse. No tiene que haber ninguna alternativa que esto ocurra. Cuando el sistema de apoyo resulta ineficaz, cuando los acompañamientos o rodearlo de personas que de hecho se encuentran no sea suficiente, esto conlleva declarar incapaz a una persona, conlleva la designación de uno o de varios curadores. El sistema anterior era solamente un curador, ahora se pueden nombrar más de uno si es que hubiera personas dispuestas a asumir esta alternativa, ¿cierto? Bien. Rápidamente, para no aburrirlos, con lo que son los aspectos procesales del procedimiento de restricción a la capacidad. ¿Quiénes pueden pedir que se declare o que se abra un procedimiento de declaración de restricción o de inhabilidad? El primero es el propio interesado. O sea, cuando alguien dice yo realmente no puedo con la situación que estoy viviendo, entonces solicito que se me restrinjan los derechos en cuanto a su ejercicio. Entonces, el primero habilitado es el propio interesado. El cónyuge, el esposo, la esposa, mientras no se hubiera separado, o sea, mientras no hubieran dejado de estar en unión de matrimonio. También lo puede hacer el conviviente. Otra de las palabras, ¿saben cómo se le decía antes, chicos, a una persona que se declaraba incapaz? El concepto era demente, se lo declaraba demente. Estamos hablando del año 2015, no al año 38. Hasta el año 2015, las declaraciones judiciales de declarado demente fulano tal, se le nombra un o una curadora. Esas palabras se han excluido
como ayer hablábamos de patria potestad, no existe más patria potestad, se le llama responsabilidad parental. No existen más los dementes, se le llaman incapaces, restringidos. Otra palabra que no existe más en nuestra legislación, en nuestro sistema judicial, es el de concubino. Se llaman convivientes. Entonces, decíamos, era el propio interesado el que podía solicitar su restricción, era el cónyuge que no se hubiera separado de hecho y el conviviente también. Mientras la convivencia, por supuesto, no haya cesado. Pueden también plantear esta situación los parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad y los parientes hasta el segundo grado por afinidad. Ya vamos a ver, cuando veamos la unidad de familias, cómo se cuentan los grados, pero necesito hacerles una breve mención a esto. Los grados de parentesco se van contando de generación en generación. Entonces, cuando ustedes quieren saber, situémonos en ustedes, ¿qué grado de parentesco tienen con sus padres? Es el primer grado. ¿Qué grado de parentesco tienen con sus abuelos? Es el segundo grado. ¿Qué grado de parentesco tienen con sus bisabuelos? Es el tercer grado. Y así, de los que ya somos mayores, para abajo. Con nuestros hijos, primer grado, los que tienen nietos, segundo grado, y los que tienen bisnietos, tercer grado. Para ver, esos son en línea ascendiente y descendiente. Los ascendientes y los descendientes. Con los grado de parentesco nos encontramos, hay que subir hasta el tronco común y de ahí bajar. O sea, ¿qué grado de parentesco tienen ustedes con sus hermanos, con sus hermanas? Se van a sus padres, que es el tronco común, es la línea recta común de ambos, y después bajan. Entonces, de ustedes a sus padres, un grado, y a sus hermanos, segundo grado. O sea, con sus hermanos están en un segundo grado de consanguinidad. ¿Qué grado de parentesco tienen con sus tíos? Con el hermano de su papá, con la hermana de su papá, con la hermana de su papá, con el hermano de su mamá. Se van hasta el tronco común. ¿Quiénes tienen en común ustedes como ascendientes con sus tíos? Sus abuelos. Entonces se van a sus padres, primer grado, a sus abuelos, segundo grado, bajan a sus tíos, tercer grado. Con sus primos, conocidos como primos hermanos. ¿Qué otro tronco? ¿Cuál es el tronco en común que tienen? También sus abuelos. Entonces se van de ustedes, sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus primos, cuarto grado por consanguinidad. Hasta ahí llega la posibilidad de que soliciten una restricción de capacidad. Hasta los primos hermanos. Los que se conocen como primos hermanos. Jurídicamente son parientes por cuarto grado de consanguinidad. La familia por afinidad es la familia del cónyuge. Cuando uno contrae nupcias, cuando uno se casa, ocupa en la familia de su cónyuge el mismo lugar que su cónyuge ocupa. O sea, si su esposo o su esposa son parientes por primer grado con sus propios padres, ustedes, cada uno, es pariente por afinidad en la familia de su cónyuge en el mismo grado que su cónyuge. O sea, de sus suegros, de su suegro, su suegra, van a ser parientes del primer grado por afinidad. Con sus cuñados van a ser en segundo grado, porque se van hasta el tronco común, ¿no es cierto? Recuerden que sus cuñados son hermanos de sus cónyuges, que son segundo grado por consanguinidad de su cónyuge, van a ser segundo por afinidad de ustedes o del que quiera contar. O sea, por los parientes consanguíneos, ¿quiénes pueden pedir la declaración de restricción o de incapacidad? Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, sobrinos, tíos, primos, siempre que lleguen hasta el cuarto grado. Y también pueden pedir como resabio nadie más, ¿no es cierto? No hay ninguna otra persona. Propio interesado, cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado por consanguinidad y segundo grado por afinidad. Y por último,
el Ministerio Público. Que ahí, o sea, no puede un vecino ir y pedir la declaración de restricción de la capacidad de su vecino, por más que lo quiera o por más que lo odie, o por más problemas que le traiga. En ese caso tendrá que llevar la circunstancia ante el Ministerio Público y ser el Ministerio Público el que haga el pedido de declaración de incapacidad. Las medidas cautelares son medidas que se toman en un proceso judicial para ir asegurando rápidamente determinadas circunstancias. Por ejemplo, un embargo. Si uno va a iniciar un juicio, que sabe que va a durar un montón de años, tiene que asegurarse que si lo gana el proceso, encuentre bienes para cobrar. Entonces plantea un embargo. Mire, señor juez, yo en este juicio lo voy a ganar. Usted no me puede decir que sí, pero yo lo voy a ganar. Y si esta persona vende la única casa que tiene, no voy a poder cobrarme. Así que embárguesela. Esa es una medida cautelar. Respecto a una persona, convengamos que en una circunstancia o en una alternativa de esta, horas que se pierdan pueden traer aparejado un montón de daños que esta propia persona se provoque a sí mismo o a terceros. Entonces es muy probable que sea necesario tomar medidas cautelares, ¿no es cierto? Se pueden tomar cualquier medida siempre y cuando fueran necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos patrimoniales y sobre las personas que esta misma persona tenga. O sea, vamos a dotarlo de cualquier medida que el juez creativamente pueda establecer, pero siempre y cuando tiendan a garantizarle el ejercicio de sus derechos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Designarle un apoyo urgente. A ver, mire, señor juez, acá hay un certificado psiquiátrico que dice que está mal, hay un certificado psicológico que dice que está mal. No lo podemos de una quitarle la posibilidad de manejo, pero eso puede traer aparejado algún daño. Entonces, bueno, puede el juez decir, bueno, mientras llevemos adelante este procedimiento para ver si es cierto que esta persona se encuentra en una situación que es necesario restringir su capacidad, previamente vamos a designarle a fulano o a sultana para que lo acompañe a la realización de ciertos actos. Eso se llama designar un apoyo para actos que requieren, ¿no es cierto?, alguna asistencia, algún acompañamiento. No solamente uno, se puede designar redes de apoyo, si es que contara con esta familia numerosa y deseosa de inmiscuirse, si contara con recursos suficientes y quienes piden que se le restrinja la capacidad, aseguran el acompañamiento de profesionales. Se puede traer a personas que ocupen distintos lugares y que cumplan funciones específicas. Es central en estos procedimientos una sentencia. Entonces, ¿qué medidas cautelares se pueden tomar? Cualquiera que garantice el ejercicio de los derechos de la persona y que proteja y que asegure el desarrollo de sus derechos. Fundamentalmente, el establecimiento de un apoyo o de una red de apoyos. Esas medidas cautelares suelen tomarse con bastante facilidad y rapidez. La sentencia en un procedimiento de restricción de capacidad es central. Tiene que expresar, por ejemplo, tiene que dejar asentado cuál es el diagnóstico y el pronóstico que la enfermedad o que el padecimiento, la aflicción larga y prolongada y grave de la persona tiene. Si es posible, en la sentencia hay que indicar la época de la manifestación. Hay veces en la que es clara, ¿no es cierto? Desde el momento en el que sufrió el accidente cerebrovascular, del momento en el cual tuvo el accidente de tránsito que afectó sus posibilidades cerebrales, o si es un deterioro, o si es una patología interna, en función de que lo que los peritos médicos, psicólogos, psiquiátricos hubieran establecido, es necesario establecer en la sentencia la época o el momento de la manifestación de la patología. Si puede el juez hacerlo, es necesario que establezca en la sentencia
cuáles son los recursos que esta persona cuenta, con qué recursos personales, familiares, sociales existen, ¿no es cierto? Vive al lado de un centro de recreación al cual puede asistir. No puede caminar, pero le queda justo al lado, le queda media cuadra, no tiene que cruzar ninguna calle. Viven familiares en la cuadra, viven 4 familiares. Tiene un barrio involucrado y han manifestado su decisión de acompañarlo. O sea, en la sentencia, fíjense, el diagnóstico, el pronóstico, el momento en el cual se manifestó, cuáles son los recursos del cual esta persona cuenta, de todo tipo de recursos. Hay que establecer un régimen, un sistema para la protección, asistencia de esta persona. Estamos hablando para la realización de actos jurídicos, ¿no es cierto? El juez debe establecer el sistema o el régimen o la manera en la cual va a proteger a esa persona. Les vuelvo a repetir, pensemos en, pobre Dios, pensemos en Maradona. Es una persona que tenía el mundo como alternativa de desarrollo, con la marca de su nombre, con contratos de trabajo en el país, en el exterior, presentaciones, un montón de cuestiones. Entonces, es necesario, si hay una sentencia de este tipo, establecer un régimen, ¿no es cierto? El juez va a decir, bueno, a ver, acá hay intereses de varias personas legítimamente planteados, ¿no es cierto? Hijos menores, hijos con discapacidad, cónyuge, la propia persona como eje y como centro. Entonces va a establecer un sistema para que esta persona lleve adelante un contrato de más de tal monto, de menos de tal monto lo puede hacer solo. Más de tal monto requiere el acompañamiento de estas 2 personas que se han ofrecido y es necesario. Más de tanto, de 3 personas, no sé, lo que fuera, ¿no es cierto? Lo que creativamente se aporte y que el juez vea que es necesario y posible. Y después es necesario establecer todo lo que se pueda, ¿no es cierto? La extensión de la restricción, o sea, por cuánto tiempo va a durar. Y todo tiene que ser en procura de afectar de la menor cantidad posible los derechos, nombrando uno o varios apoyos o lo que fuera. Señalar cómo se van a realizar los actos, si es que fuera necesario, que todo sea por escrito. Tales actos pueden ser realizados de manera verbal o actuado, o no es necesario que se realice de un modo escrito, etcétera. ¿Quiénes van a necesitar intervenir en tales y cuales actos? A lo mejor, acto que realice en Uruguay, fulano y mengano, en Chile, sultano, en Córdoba, lo que fuera. Una vez que se dicte esta sentencia y que restrinja la capacidad de una persona, es necesario que se inscriba en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Se toma el acta de nacimiento y al lado se le coloca por sentencia del juzgado civil de tal nominación, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 de la ciudad de Río Cuarto, se designa fulano con una restricción y la fecha. Eso porque va a surtir efectos contra los terceros recién a partir de la fecha de la inscripción en el registro. O sea, va el restringido y realiza un acto fuera de las previsiones que la sentencia indica, va a ser un acto nulo. Pero eso siempre y cuando la sentencia haya estado inscripta. La sentencia o el procedimiento puede ser revisado siempre y en cualquier momento a petición del interesado, por supuesto que tiene que tener algún fundamento, ¿no es cierto? Se presenta el interesado, acompaña un certificado médico de que ha mejorado, bueno, se inicia el planteamiento o la alternativa. Aunque el interesado, la persona restringida, no lo manifieste, la revisación de los términos del caso, de la evolución de la propia persona, nunca puede ser realizado en un plazo superior a los 3 años. O sea, si se declara la restricción o la incapacidad de una persona en una sentencia, no más allá de los 3 años
hay que volver a revisar. ¿Cierto? Hay que pedir nuevos dictámenes e informes interdisciplinarios, hay que convocarlo de manera personal de nuevo al interesado, al Ministerio Público y demás, y el juez tiene que volver a expresarse. Si mantiene los términos de su sentencia, si los amplía o si los reduce. No más allá de 3 años. Siempre hay que hacerlo dentro de esa alternativa. ¿Por qué se me hace de esa forma si yo no quería? Bueno, la internación. O sea, tomar a una persona y colocarla en un centro a tal efecto. Solamente se puede hacer con el consentimiento de la propia persona. Ustedes me dirán, bueno, pero es imposible si no está en alternativa de dirigir su persona, dar su consentimiento. Puede ser. La regla es esta, que solamente se puede hacer con el consentimiento, salvo que exista un riesgo cierto, grave, inminente de daño para la propia persona o para terceros, y que no existe una alternativa eficaz menos restrictiva de sus derechos. Quizás por eso podamos entender que, qué sé yo, Maradona y Chano estaban en su casa. ¿Era la única forma que se los internara para que no se provocaran daño? Y quienes vieron las imágenes de Maradona caminando sus últimos días, no se podía ir muy lejos. ¿Qué les hace pensar que estando en una clínica psiquiátrica iba a estar mejor? Psiquiátrica, lo que fuera. Es una idea que no existan más clínicas psiquiátricas ni hogares de salud mental por la cuestión de estigmatización de las personas, ¿no es cierto? Colocar a alguien en una institución de esta característica es como que lo estigmatiza, ¿no es cierto? Porque tenemos que pensar que si hubiera estado en una institución hubiera estado mejor. ¿Era la institución o las personas que allí estaban? En rigor, no tengo nada para decirles sobre un caso puntual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo les puedo decir? Es que la ley dice que para internar a una persona, ¿cómo se logra? Con el pedido de la propia persona. Si eso no existe, tiene que haber una presencia de un riesgo cierto e inminente de un daño grave para la propia persona de la cual se trata o para los terceros. Que no exista otra alternativa que sea eficaz y menos restrictiva de la libertad de la persona de la cual se trata. La internación es como la última de las alternativas o de las circunstancias. Tiene que ser dictada por el tiempo más breve posible, más acotado. Tiene que ser supervisado de manera periódica por el tribunal que le dicta. Hay que garantizar el debido proceso, escuchar a la persona, que haya determinadas alternativas que garanticen la defensa en juicio. La sentencia que dicte, o sea, la resolución judicial que ordene la internación, tiene que decir por qué periodo. Tiene que establecer la fecha de inicio, la fecha de cese, la fecha en la cual se va a volver a hacer una revisación o una consideración del estado o la capacidad de estas personas. Si fuera un momento de extrema necesidad de contención, se puede ordenar que se lo traslade aún ejerciendo fuerza, digamos, ¿no es cierto?, hasta un centro de salud para su evaluación y posterior eventual internación. No sé qué hora estamos. Bueno, tenemos un ratito. Vamos a tratar de terminar con esto. Los apoyos. ¿Qué son los apoyos? Esto es novedoso, novedoso. En el año 2015, ¿no es cierto? El sistema anterior no preveía apoyos, porque el sistema anterior era, tenemos la persona que ejerce sus derechos o no los ejerce. Si no los puede ejercer, viene otro a realizarlos en su nombre. Los apoyos son medidas
¿no es cierto?, que tienen por finalidad facilitarle a la persona que tenga una restricción a su capacidad la toma de decisiones, ya sea relacionada con su persona o el ejercicio de sus derechos y la celebración de actos jurídicos en general. Medidas que tiendan a facilitar a aquel que fuera restringido, ya no un incapaz no tiene apoyos. Cuando designamos a alguien incapaz, no hay apoyo, hay un representante. El apoyo es para aquel que va a realizar por sí mismo los determinados actos y se le monta, en la medida que fuera posible, ¿no es cierto?, un sistema de uno o de varios apoyos que complementen su personalidad, que lo asesoren, que lo aconsejen, ¿no es cierto? ¿Y esto para qué? La idea es promover la autonomía de la persona, es facilitarle la comprensión, la comunicación, la expresión de la voluntad de esta persona para que, en función de sus propios sentimientos y sus sensaciones, ¿no es cierto?, pueda ejercer y pueda ordenar sus propios derechos. El modelo de apoyo tiene como principal objeto, o persigue como principal objetivo, reconocer y garantizarle a la persona que está restringida en el ejercicio de sus derechos, dándole herramientas para que pueda ejercerlos en función de sus propios parámetros, gustos, necesidades y sensaciones. ¿No es cierto? El restringido, el limitado en su capacidad, participa en todos los actos en los cuales esté en juego o sus distintos derechos. ¿No es cierto? Hay que reconocerlo restringido el ejercicio de sus derechos, dotándolo de herramientas para hacerlo de sus propios parámetros. No es en función de los gustos, del apoyo, las decisiones que tiene que tomar el restringido. Lo que tiene que hacer el apoyo es ayudarle para que aquel que se encuentra restringido, se encuentra limitado en sus derechos, tome las decisiones que a él mejor le parezcan. A ver, si el que le provoca, el que realice el apoyo, el hermano, el hijo, el padre, el tío o el sobrino, no tiene que hacerle hacer al restringido lo que él quiere que el restringido haga. Tiene que lograr que el restringido sea ayudado para que ejercite y lleve adelante las acciones que él mejor entienda, que lleve adelante sus deseos, que lleve adelante su autonomía, ¿no es cierto?, para que haga lo que él quiere. Muchas veces tenemos distinciones, che, no, yo en lugar de este haría tal cosa. Bueno, pero vos lo harías. Hay que ver qué es lo que él quiere en la medida que le sea beneficioso, por supuesto, ¿no es cierto? Y en eso el juez tiene que estar presente. O sea, el juez tiene que evitar los abusos, los conflictos de intereses, las influencias indebidas. A ver, la realidad siempre es mucho más amplia y nos brinda mayores alternativas que lo que el legislador, el juez o quien fuera piensa. Entonces, si tiene varios hijos y es uno el que hace el apoyo, y que eso no implique que sea una influencia indebida para que tome una determinada decisión. O si tenemos una tía sin hijos y aparece un sobrino y tiene varios más, que no sea una influencia indebida, que no exista un abuso por parte de ese apoyo, que no haya conflicto de intereses entre el apoyo y el restringido. Tiene que estar el juez y el sistema en general en protección de este restringido. Tiene que respetarse la voluntad del restringido, ¿no es cierto? Las preferencias, los deseos, los gustos. No porque el apoyo sea hincha de un determinado club, le hace comprar todas las cosas del color del club de sus amores, cuando el restringido es de otro. Estoy dando un ejemplo absurdo, ¿no es cierto? Pensemos en otras cuestiones más trascendentes. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con el respeto de los derechos, de la voluntad, de las preferencias del restringido. Las decisiones que el restringido tome tienen que ser
que son planteadas con apoyos, tienen que ser proporcionales, tienen que poder ser revisadas para ver si este apoyo efectivamente está funcionando, ¿no es cierto? El modelo de apoyos, el sistema de apoyos, no sustituye la voluntad del sujeto. No se persigue sacar una voluntad y colocar otra en su lugar. La voluntad decisoria es del restringido, es del incapaz. Por supuesto, limitado a los actos y en la forma en que la propia sentencia estableció. Jurídicamente hablando, nos es importante establecer qué pasa, ¿no es cierto?, con los actos que esta persona realiza y cómo va a repercutir, ¿no es cierto? Vamos a ver cuando ya hay una sentencia, ¿qué pasa? Los actos realizados por un incapaz, designado incapaz, o por alguien con capacidad restringida posterior a la inscripción de la sentencia son nulos. Son nulos, porque la sentencia dijo que tiene que ser realizado de una determinada manera o no los puede realizar. Si los hizo, son nulos. Por supuesto, como veíamos recién, siempre y cuando estuviera inscrita la sentencia en el registro de estado civil y de capacidad de las personas. Los actos anteriores a la declaración son válidos, pero se pueden anular en algunos casos. Por ejemplo, si habiéndose después llevado adelante el procedimiento y ve que ese acto que realizó lo afectan al incapaz o al restringido, se podrían declarar nulos. También se van a declarar nulos si la enfermedad mental, si el padecimiento, si la aflicción era ostensible a la época en la celebración del acto. ¿No es cierto? Pensemos en, no quiero ofender a nadie, pero pensemos en alguna persona con una aflicción o un padecimiento mental, algún síndrome mental ostensible que le impida dirigir su persona, controlar sus bienes y que el acto se hubiera celebrado igual. ¿Cierto? La enfermedad mental era ostensible. Nadie que contrate con otro que tenga una enfermedad mental ostensible puede pretender que ese acto se mantenga en validez. También va a ser anulado, estamos hablando siempre de actos anteriores a la inscripción de la sentencia en el registro de estado civil y capacidad de las personas, si quien contrató era de mala fe. ¿Qué mala fe? Que supiera que esta persona tenía un padecimiento grave, permanente, que llevara o que llevó a su restricción o incapacidad. También son mirados con recelo y son susceptibles de declararse nulos si el acto es a título gratuito. Entonces, actos posteriores a la inscripción de la sentencia y que la violenten, que la quebranten, nulos. Los actos anteriores, válidos, pero se pueden declarar nulos si perjudican al incapaz o al restringido, si la enfermedad mental era ostensible, era conocida, si quien contrató con el restringido, con el incapaz, lo hizo de mala fe, o sea, conociendo esta circunstancia, si el acto que se realizó fue a título gratuito. Son todas circunstancias que nos pueden dar la alternativa de nulificar el propio acto. Si la persona hubiera fallecido, que no es un supuesto extraordinario, ¿no es cierto? Falleció y nunca se hizo nada en cuanto a su declaración de incapacidad o de restricción. ¿No es cierto? El ejemplo de las cuestiones sucesorias. No, pero ¿cómo va a haber hecho la tía este testamento si no, ya no tenía capacidad, pobrecita, estaba mal? La regla de los actos realizados por personas que han fallecido y que no hayan sido declarados incapaces, la regla es que son válidos, fundamentalmente porque ya no tenemos al objeto de análisis, la persona, digamos, para ver si efectivamente tenía capacidad o no el momento en el que realizó el acto. ¿Cómo lo vamos a saber?
de forma de realizar un abordaje interdisciplinario en este momento. La regla es que los actos realizados por las personas fallecidas es válido. Pero podemos llegar a plantearlo si la enfermedad mental resulta del propio acto. No sé, vende un edificio por $1. A ver, la donación ni siquiera $1 trae de contrapartida, ¿no es cierto? Pero si la ley, el código nos dice que si la enfermedad mental resulta del propio acto, podría, aún habiendo fallecido la persona, plantearse la impugnación del mismo. Puede que se haya iniciado el procedimiento de declaración de incapacidad o de restricción y la muerte haya acaecido después, antes de la sentencia, ¿no es cierto? Eso nos daría la posibilidad de plantear esa alternativa. También, como en el caso anterior, ¿no es cierto? Si aún no se hubiera declarado, podría plantearse la nulidad, aún habiendo fallecido la persona y no se llegó a una sentencia, si el acto fue a título gratuito y si no, probando que quien lo hizo contrató y actuó de mala fe con esa persona. ¿Sí? Entonces, los actos posteriores a la inscripción, nulos. Los actos anteriores a la inscripción se pueden manifestar o plantear de nulidad en las circunstancias que mencionábamos recién, que resulte del propio acto, que fuera conocido, que fuera ostensible, que fuera de mala fe, que fuera a título gratuito. Cuando la persona falleció, la regla es que no se pueden atacar, salvo que la enfermedad mental salte ostensible del propio acto, que la muerte se haya dado después de que se inició el procedimiento, o los dos supuestos clásicos, que el acto realizado sea a título gratuito y que si no se pruebe que quien contrató con la persona fallecida en estado de vulnerabilidad lo hizo de mala fe. Nos plantea el último punto, el cese de incapacidad o de restricción. ¿Quién va a declarar que una persona dejó de ser incapaz o dejó de estar restringido? El mismo tribunal que declaró la restricción de la capacidad. Esto es, habiendo nuevamente abordado o actuado sobre esta persona, se estableció que superó esa aflicción permanente y grave y ya se encuentra en pleno dominio. Esa es una circunstancia. Si fue parcial, podrá ampliar la posibilidad que tenía, quitarle algunas restricciones o apoyos, ampliar la nómina de actos que puede realizar, en definitiva, puede hacer una nueva evaluación. Usualmente, lo más habitual es que se mantengan las condiciones o incluso empeoren para el propio restringido, con lo cual se amplíen los actos que no puede realizar o que necesita de un apoyo para que lo haga, pero podría ser que mejore parcial o totalmente, ¿no es cierto? Si eso ocurre, la nueva sentencia deberá dejar sentado esta alternativa. Perdón. Metiéndonos en lo último, muy rápidamente para no demorarlos y liberarlos que vayan a lo que tengan que hacer. Vamos a hablar fundamentalmente de los inhabilitados. El sistema anterior nos hablaba de una suerte de estado medio entre la capacidad y la incapacidad de los inhabilitados. Ahí metía varios grupos que podían reconocerse. Hoy la inhabilitación lo que conlleva es la declaración de apoyos, ¿no es cierto? Es decir, esta persona no puede ejercer determinados actos y se le pone un apoyo. Es un restringido, no es otra alternativa. Pero se mantiene en esta situación la prodigalidad. ¿Quién es el pródigo? El pródigo es esa persona que en la gestión, en el manejo de sus bienes, expongan al cónyuge, al conviviente, o sea, al que anteriormente han mal llamado concubino, o a sus hijos menores de edad o con discapacidad
a la pérdida de su patrimonio. O sea, solamente se puede inhabilitar por prodigalidad a aquella persona que en el manejo de su patrimonio exponga al cónyuge, al conviviente, a los hijos menores o con discapacidad a la pérdida de su patrimonio. Si no tiene esos familiares o ese cónyuge o ese conviviente, cada uno con su patrimonio en principio puede hacer lo que quiere. ¿No es cierto? La legislación, el ordenamiento, entiende que la prodigalidad, ¿no es cierto?, que es el dilapidador, el jugador, el despilfarrador, ¿no es cierto?, se lo entiende como una suerte de discapacidad, ¿no es cierto?, se lo conoce o se lo ve como una alteración funcional a su conducta. Por supuesto que esto tiene que ser permanente, tiene que ser prolongado, ¿no es cierto?, para que sea considerado dentro de esta alternativa, ¿no es cierto? Para que si eso ocurre, se lo va a nombrar inhabilitado, que se lo nombre inhabilitado va a conllevar que se le establezca un sistema de apoyo, ¿no es cierto? Obviamente que esto lo pueden plantear solamente el cónyuge, el conviviente, los ascendientes o los descendientes, pero tiene que tener cónyuge, conviviente o descendientes que sean menores o con discapacidad. Se le va a nombrar un apoyo y va a estar sujeta, por supuesto, a todas las mismas prevenciones que veíamos con anticipación, la supervisión, el abordaje interdisciplinario y demás. Vimos estos últimos 3, 4 puntitos, hacemos una mención muy rápida para poder cerrar la temática. Hablábamos y mencionamos que la representación es cuando una persona ejerce los derechos por cuenta y nombre de otra. Cuando una persona se presenta y lleva adelante una operación, cierra un negocio jurídico en nombre y representación de otro. La representación puede ser voluntaria o puede ser legal, ¿no es cierto? Representación voluntaria es cuando alguien capaz lo dota a un tercero, dota a otra persona de representación suficiente, le da un mandato, che, anda y cómprame esto, che, anda y haceme este negocio. Cuando las personas son incapaces, no pueden entregar la representación sobre otro porque no tienen la aptitud para hacerlo. Entonces, esta representación que se entrega la hace la propia ley. ¿No es cierto? Es legal, nace de la ley. El artículo 100 del Código Civil, ¿no es cierto?, indica que los incapaces tienen representación y esa representación es necesaria, es universal, es legal. Surge de la ley, es necesaria porque si no, no tiene posibilidad el restringido, el incapaz de llevar adelante el ejercicio de sus derechos, ¿no es cierto? Y es universal porque es para todos los actos del incapaz. ¿Quiénes representan a los incapaces? A los menores, los padres. Si no tuviera padres o hubieran sido privados de la responsabilidad parental, los tutores. Y a quienes tuvieran una restricción o una aflicción mental, los curadores. ¿Sí? Esos son los representantes de los otros incapaces. Esto lo vemos en el 101 del Código Civil. Representantes, ¿no es cierto? Representaciones a aquellos que no pueden expresar o no tienen voluntad y hay que sustituirlos. Por el contrario, la asistencia, que es la que hacen los apoyos, los acompañantes, ¿no es cierto? Es una institución en la cual una persona concurre con su voluntad, estamos hablando, ¿no es cierto?, del ejercicio de los actos, ¿no es cierto?, cuando hay asistencia, concurre el propio sujeto protegido, ¿no es cierto?, y para completar su personalidad va acompañado por un tercero
que es un asistente a la realización del propio acto. O sea, el juez dice, esta persona tiene capacidad de ejercer por sí mismo sus actos, pero para su protección le vamos a nombrar a fulano o a fulana para que lo asista en la realización de actos de disposición. Entonces, si el restringido tiene que vender una casa, va a ir él a firmar la escritura, pero lo va a tener que acompañar el asistente, ¿no es cierto? El asistente no reemplaza, no sustituye la voluntad del inhabilitado o del restringido, sino que la complementa. El representante sí, los padres de un niño menor de 18 años, yendo con la partida de nacimiento, de la cual se desprende que es menor y que ellos son los padres, ejercitan los derechos de este menor por esa sola circunstancia. El tutor o el curador que respecto de los menores o de los incapaces tienen una sentencia que los declara ese estado, van a reemplazar, ¿no es cierto?, a los menores o los incapaces. El asistente no. El asistente va a acompañar y va a firmar junto al asistido para la celebración del acto del cual se trata. La autorización judicial, muy sencillamente, es en aquellos actos en los cuales los representantes o los apoyos tengan que efectuar actos de disposición de bienes o de una entidad que requieran un control mayor, o que la propia ley así lo dijera, o que la sentencia así lo hubiera establecido, hay que solicitar la anuencia del tribunal. Como decíamos, cada caso es único y particular. Entonces, hay casos en los cuales la ley establece que es necesaria la autorización judicial. Vimos uno de ellos, que era de los menores, por ejemplo, para disponer, los menores emancipados, para disponer de los bienes que hubiera recibido a título gratuito de manera onerosa. Ahí se requiere la autorización judicial, hay que pedirle al juez que autorice. Entonces hay casos en los cuales haya que disponer bienes, los representantes van a necesitar que el juez los autorice. Es como una regarantía, digamos, es como una circunstancia en la cual hay que atravesar para que tenga mayor transparencia. Por último, para liberarnos, dijimos la clase anterior que la nulidad es una sanción que priva a los actos jurídicos de los efectos propios. Esta sanción se da por circunstancias que existen, que están presentes en el momento de la celebración del acto jurídico del cual se trata. Si aparecen después ya no va a ser nulidad. La nulidad en cuanto a la realización de actos de vulnerables, de menores, de restringidos o de incapaces, es protectiva. Va a declarar que ese acto no es válido en función de la protección de los intereses de esa persona. Esto lo vamos a ver en detalle en la unidad número 7, si no me falla la memoria, antes era la 8, entonces ahora entiendo que va a ser la 7. Y ya hemos mencionado los casos de nulidad relativa o nulidad absoluta, cuando esté en juego el interés individual, nulidad relativa, y nulidad absoluta cuando esté en juego el interés general. Vamos a volver. A ver que los he perdido. Ah, bueno, acá están. Bueno, chicos, ¿dudas, inquietudes? Profe, una consulta. Sí, Desde la concepción hasta los 18 años se denomina niño o niña, ¿o no? sí. Y después que se subdivide en niño no adolescente, niño adolescente, y entre la concepción y el nacimiento es persona por nacer. Sí, sí. Ah, bueno, Desde la concepción hasta el nacimiento, personas por nacer, sin lugar a dudas. De allí hasta los 18 años, según la reserva que se ha hecho el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, desde la concepción también, son niños. Todos son niños, hasta el día que cumplen los 18 años.
No obstante, el código hace una mención de que a partir de los 13 años se los considera adolescentes. Por eso por ahí he planteado como que son niños, niñas, hasta los 13 y después son no adolescentes y después son adolescentes. En definitiva, es una cuestión de rótulos no muy necesarios, ¿no es cierto? De todos modos, son niños hasta los 18. Eso no hay forma de evitarlo. El código hace la mención de que son adolescentes a partir de los 13, pero eso no conlleva ningún derecho, ninguna restricción de ninguna especie, ¿no es cierto? Y es más, en muchas partes el código habla de niños y niñas, en otro habla de niños, niñas y adolescentes, en otro habla de niños. No es tan uniforme. Cuando uno lee en algún texto legal, lee niño, tiene que leer niño y niña, obviamente. Cuando lee niña, tiene que leer niño y niña. Cuando lee adolescente, y bueno, ahí podemos sí llegar a interpretar que está pidiendo que sea a partir de los 13 años por alguna cuestión de madurez, ¿no es cierto? O similar. Y si lee niños, niñas y adolescentes, bueno, indudablemente que estamos hablando de cualquier persona humana que no hubiera cumplido los 18 años de edad. Listo, profe. Clarísimo. Gracias. Gracias, Marcos. Chicos, ¿dudas, inquietudes? Si no, nos estamos viendo el día lunes. Cualquier duda que tuvieran sobre cualquier tema, nos pueden escribir, lo mencionan y nos estamos juntando. Si no, parece medio pronto de desearles un buen fin de semana, pero bueno, que transiten una buena semana, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la semana venidera. Cualquier cosa, estamos a su disposición. Vamos a cerrar. Gracias, profe, nos vemos.